Muy largo y cualquiera persona podría llegar a hablar del Estado en sí, porque el Estado es un conjunto de ideas políticas, es un conjunto de instituciones, es un conjunto de personas delimitadas en un propio territorio, y es un conjunto ya más grande del territorio aún, como la Argentina, es un conjunto de historias. Perdón, no iba a decir historias, sino es un conjunto de personas, pero también mundos y vidas unánimes a sí mismo en un mismo sentir nacional, ¿sí? Entonces, cualquier persona podría llegar a hablar de política, entonces nosotros tenemos que direccionarnos a hablar de una política, pero desde el punto de vista más de mirarnos a nosotros mismos, es decir, nuestra política como Argentina, como República Argentina, desde sus influencias históricas. ¿Sí? Es decir, desde... ¿Qué estoy diciendo con influencias históricas? Aquí los primeros en llegar en este país y asentarse fueron los jesuitas, que revale, o sea, tiene mucha relevancia el estudio eh, de estos pioneros, porque a partir de ellos, es más, está comprobado y es un dato de que a partir de los asentamientos de los jesuitas se han originado el 70%, 64%, no me acuerdo bien el número redondo, pero está ahí, 64% de los pueblos que hoy son pueblos en Argentina, o obviamente seguramente ya serán muchos de esas ciudades o medianamente ciudades en algunos de los casos, pero tenemos que entender ya las influencias. Ya hay una corriente política, perdón, una corriente religiosa, que esa corriente religiosa trae sí, una corriente de modelo gubernamental político de algún lado, y entonces ahí ya empezamos a generar de los principios importantísimos de los cimientos de Argentina, de la República Argentina. Y después cuando estamos viendo el análisis político, es decir, los orígenes políticos, ahí también estamos hablando de la carga religiosa que tienen esos orígenes políticos, que podríamos llegar a tocar, ¿sí? Las influencias ideológicas en la República Argentina, sobre todo en religión, sobre todo en constitución, eh, y corrientes ideológicas. No quiero tocar posteriores a 1900, quiero enfocarme en la fundamentación del país de la República como república y como sociedad, ¿sí? Eh, y sobre todo lo que viene a ser, y después vamos a hacer un detalle exhaustivo, un poco más metódico, lo que es el partido de Moreno, ¿sí? Porque Moreno me parece de un carácter muy particular, porque se confrontan diferentes vientos, de diferentes vientos, literal. Es como, vos vas a Moreno y hay, pero hay mucha idiosincrasia mezclada con variedad de raza y intenciones, pero confluyen raramente. Y además es un partido de que tiene muchas... Es un point of control, diría yo en trading. Me encanta para analizar. Así que vamos a analizar un poco mejor. Yo hice más o menos un análisis previo y estoy entusiasmado con esa parte también. Así que nada, vamos a estar analizando todo lo que es nuestra sociedad y nuestras potentes posibles aplicaciones. Bueno, siguiendo con la línea de los jesuitas, si los jesuitas llegaron a fines del siglo XVI, es decir, al 1500-1600, a fines del siglo XVI, 1590, dejaron, vamos a ver algunas cosas que dejaron, ¿sí? Ellos fueron los primeros fundadores de la educación en sí, disciplina como académica del país, ¿sí? En ese momento. Es decir, una orden religiosa del catolicismo, que por lo visto igual, bueno, después indaguen ustedes, pero del catolicismo, que lo que hace es presentar educación académica al punto universitario, ¿sí? Primero fundaron el colegio máximo de 1610 y luego en 1613 la universidad. Es así en Córdoba donde se gestó ese centro político
cultural y administrativo de la provincia, ¿sí? Incluso ellos, los jesuitas, aparte de impartir educación, de impartir fe religiosa, porque ustedes saben que todos los misioneros de toda religión, ¿qué viene de Cristo Jesús? Jesucristo céntrico, por así decirlo, al menos, bueno, se entiende. Eh, Imparten la religión en este caso nosotros, la relación con Dios, vamos a decirlo más amoroso, la relación con Dios. Este Dios monoteísta, este Dios Jesús, que pagó el precio para que tengamos acceso a ese reino. ¿Sí? Entonces, crearon el sistema de estancias productivas, ¿sí? De varios, por ejemplo, Candelaria, Altagracia, Catalina, Santa Catalina, todos esos lugares que hacen. Ellos llegan a un lugar, promueven todas sus ideas, trabajan y generan valor también porque ellos se sustentan en sus propias eh, sociedades productivas. Enseñan a trabajar, enseñan, agarran, toman tierra. Hacían allá los tipos. Fundaron con fe. Y fundaron de buena fe. A mí no tenemos datos, yo no tengo datos negativos porque. Pero han hecho una fundamentación sumamente. Incluso después armaron coros, estoy viendo acá. Crearon pueblos misionales. O sea, evangelizar y proteger la vida de las comunidades guaraníes. Incluso adiestraban, por así está mal dicho, digo yo, enseñaban y entrenaban de todas las maneras posibles a los guaraníes para que tengan su posibilidad de defensa ante la esclavitud. Porque o sea, ya para esa fecha existía la esclavitud. Estaba la tentativa de llevarse a los guaraníes, se lo llevaron a la fuerza, hermano. Buah. Eh, Rey Carlos III, incluso el rey Carlos III decretó la expulsión de la orden de todos los dominios españoles en 1767, es decir, de todo lo que estaban ahí, los expulsó, el sentido de la orden, no son más de España, no son más. Debido al enorme poder de independencia de la orden, o sea, es decir, ya tenían mucho tiempo para decir, hagamos lo que nosotros creemos que es correcto desde fuera del. Ya, ahí se empezó a gestar, y tengamos en cuenta que se empezó a gestar. Gran. Es decir, uno no puede rebelarse si no se siente capaz e independiente del otro. Por eso Argentina, si bien ha pasado desde el 1940 o 30, donde lo quiera ver, hasta 2000, hasta 2020, épocas de maleza, pero la fundamentación cultural académica y esa viveza, por así decirlo, esa fuerza y esa resiliencia, esa cultura familiar también aún presente desde ahí, desde todas esas raíces, sigue estando y sigue siendo un potencial país, Argentina. Terrible, en todo sentido, ¿eh? En todos sentidos. Tal vez Argentina incluso puede adoptar estos movimientos en esta época tan rápida. Porque ustedes tengan en cuenta de que el Producto Bruto Interno de los países a partir de la revolución industrial ha sido exponencial. Y más cerca te encuentres de la tecnología, más es tu oportunidad para cambiar. Porque a tanta tecnología, estos son los libros y los datos y las teorías y de los fundamentos, todo lo que viene pasando. A partir del 2000, todo país que a partir del 90, 2000, tomó la decisión de abrazar las ideas liberales y del comercio y la productividad y la baja de impuestos al reducir al Estado, todos estos países han crecido exponencialmente. Tenemos el caso de China a tasas chinas. Fíjense que hasta el país comunista, queriendo ser productor del mundo, o productor, libre comercio, vender, bajarle impuestos, bajarle la carga. Obviamente que después tienes tus cargas sociales. Pero en lo económico son y han adaptado el sistema. Yo no quiero lo económico solamente, yo quiero lo económico y lo social. Vaya, aquel que quiera trabajar en China, nadie. No conocemos gente argentina que va a China a trabajar. El último Estados Unidos, porque más o menos tu cultura es tu occidente. Bien. Otra de las cosas que han hecho, estructura familiar, social y familiar. ¿Sí? Ustedes saben que los guaraníes viven en comunidades medias desordenadas. ¿Sí? O sea, bien
bien loco, bien chocante, vamos a la realidad. Los guaraníes, sin por ello, patrón de vivienda colectiva. En una vivienda vivía mucha gente, es malocas, le dicen. Entonces, estos jesuitas han ordenado también esa parte del noroeste. Por lo menos esto ha sido gran parte en el oeste. ¿Qué sería de nosotros sin... ¿Qué sería el noroeste sin estos jesuitas, tal vez? Organización familiar, modificaron el patrón de vivienda colectiva, como le decía, y lo han hecho más al estilo a la monogamia cristiana. Han proveído de seguridad alimentaria, o sea, los guaraníes se ve que, hasta el día de hoy, igual hay mucha gente que vive así. Permitió el crecimiento poblacional frente a la crisis demográfica indígena en el resto del continente. Hicieron varias cosas. Convirtieron la región en una potencia productora y exportadora de yerba mate, tabaco y puro en el virreinato. Ustedes tengan en cuenta de que, yo no creo que, pero yo tengo mi bisabuelo que él empezó a trabajar para una empresa, esa empresa le proveyó de casa de agua, de una canilla. Y para mi hijo lo recalco porque mi abuelo lo contaba de esa manera. Que él cuando vio que tenía en la casa agua y que se la abrió la canilla y salió agua, eso era ser millonario. Gente, mi bisabuelo, millones. Y que este grupo privado, y después hay otros casos de gente que un privado le daba una tierra a una familia a cambio de que, no sé, que la mantenga, que la produzca, o que le mantenga el terreno alrededor de la fábrica, no me acuerdo qué era. Y la empresa le daba un pedazo de tierra, con agua, y vivían de eso. Y un privado, siendo promotor de una zona, de una sociedad, de una familia, ¿sí? Ahí tenemos el rol del privado y estas sociedades jesuitas que son, y nunca vamos a encontrar un país que se origine por su Estado en sí, porque el Estado somos nosotros los privados. Es la organización social y política nuestra para determinar las reglas.